Soy magíster en Ciencias Sociales y dirijo la maestría en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Soy Alexander González Castaño, soy arquitecto de Medellín, Colombia, soy máster en Eficiencia Energética de Edificaciones y doctor en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Biobío de Chile. Alexander, estamos en un tema académico, en la maestría en Arquitectura. El módulo, digamos, la materia se llama Temas y Problemas de Tecnología y Ambiente, pero le has puesto un título, La presunción de la realidad. ¿Podrías explicarlo? Claro, sí, es una búsqueda personal, casi que el ejercicio académico y el ejercicio profesional te conllevan a pensar un poco en cómo proyectarte, cómo hacer frontera y a partir de poder dictar clase y compartir con los estudiantes, se genera esa posibilidad de compartir ideas que surgen de análisis y de experiencias. Y esa presunción de la realidad es una búsqueda que iniciamos en mi empresa, en mi ejercicio profesional hace unos 4 o 5 años, cuando empezamos a verificar cómo podríamos anticiparnos desde el diseño arquitectónico a que los edificios tuvieran una mejor calidad ambiental, una mayor eficiencia energética. Y a la final pudimos verificar, después de revisar varios aspectos, de que por más que se diseñe un edificio teniendo en cuenta condiciones de ambiente, de lugar y de habitabilidad, la realidad siempre resultaba un poco esquiva. La forma en la que la gente usa el edificio, la forma en la que las personas interactúan con los edificios no daba en muchos casos, y aún se sigue verificando, una correlación con eso que se proyectó previamente. Entonces profundizamos un poco más en el análisis de las situaciones ambientales e involucramos una variable, la variable humana, como una premisa de diseño. Y ahí comenzamos a construir ese concepto de una presunción de la realidad, cuando ese diseño arquitectónico, más que espacial, técnico, formal y material, se ve también visto desde el punto de vista de la habitabilidad y tratar de anticiparnos cómo el usuario puede modificar la situación del edificio, usarlo en términos temporales, ambientales, climáticos, horarios y en diferentes situaciones. Entonces, es un ejercicio de anticiparse. Esa presunción de la realidad es una estructura de diseño que involucra la condición de análisis de lugar y sitio y que te permite anticiparse a esa realidad. Y lo pusimos entonces como un método prospectivo, como la posibilidad de que todos los arquitectos se anticipen en la realidad como una presunción de la misma. Resulta también un análisis, digamos, conceptual y filosófico un poco de hacia dónde debería ir la arquitectura en la construcción de ambientes, hábitats, ciudades y una mejor relación con el entorno y con las personas. ¿Y hacia dónde debería ir la arquitectura entonces, según tu pensamiento? Claro, debería ir a profundizar más en los aspectos técnicos y científicos, derivar en una toma de decisiones mucho más acertada con el análisis de datos, de estudios previos, y de una forma hemos podido identificar que cuando los edificios o el proceso de proyecto desconsidera o no tiene la posibilidad de analizar mucha información previa, subyace el azar en el diseño. Hay cosas que no se pueden verificar o que no se analizan previamente y que ese azar se vuelve entonces a la final lo que afectará al edificio o la habitabilidad como tal. Por lo tanto, podríamos pensar que la arquitectura, que se ha debatido un poco últimamente entre formalizaciones, apreciaciones estéticas, digamos, más por la imagen y la forma de los edificios, debería profundizar mucho más en el estudio de variables cuantitativas, variables de análisis con datos y fundamentos, que permitan disminuir el factor de incidencia del azar y por lo tanto el factor de error, y tener edificios mucho más ajustados a las realidades y necesidades de las personas. Por lo tanto, yo lo declaro y lo declaro en mis cursos con mis estudiantes, los arquitectos deberíamos minimizar el azar, tanto en el diseño como en la operación del edificio. Supongo que esto lleva a una consideración de la investigación en la arquitectura como con un método científico, ¿no es cierto? Por supuesto.
muchos autores en los últimos 20, 15 o 20 años, cuando han involucrado el análisis, por ejemplo, de la sostenibilidad, el análisis de la energía, el análisis de los factores humanos, han permitido, y a partir de mi propio estudio doctoral, pudimos acercarnos a una consideración más científica de la arquitectura. Que por ahí, cuando se habla de un método científico, algunos arquitectos y muchas personas sentirán que se estará limitando temas de la estética o de la inspiración o digamos, de ese arte lindo que hay en la arquitectura. Pero nuestra consigna es más acercarnos a un proceso ordenado de diseño, de análisis, que parte como método científico y un ejercicio que se pueda seguir, digamos, de forma proyectada, respondiéndose preguntas básicas. Y como yo lo pongo en mis cursos con mis estudiantes, es responderse unas preguntas como el qué del edificio, el cómo del edificio y su técnica constructiva, el cuándo del edificio y su relación con el tiempo, el para qué y la función del edificio, el quienes vivirán, ocuparán ese edificio, el dónde, ese análisis del lugar, y conforme en el proceso proyectual se vayan respondiendo objetivamente esas preguntas, se puede ordenar y generar una respuesta mucho más acertada, única, particular del edificio con su relación de entorno. Entonces, ese método científico, antes que limitar el proceso, en mucha medida lo enriquece, lo llena de datos y permite orientar la toma de decisiones del proyecto para alcanzar un objetivo de un edificio de altísima calidad ambiental, de muy buena eficiencia energética, que le garantice a las personas la habitabilidad, el ahorro de recursos naturales y por supuesto que sean edificios de buen impacto, muy bellos, de buena factura y que puedan seguir siendo parte de ese ejercicio de la arquitectura. Dentro de estas variables, supongo que se consideran cuestiones propias del clima y la región y de la construcción y de la industria de la construcción como factores intervinientes. ¿Cómo juegan las variables del ambiente natural en relación con los procesos de la industria de la construcción? ¿Estamos avanzando hacia soluciones o la arquitectura sigue siendo, o la construcción, mejor dicho, sigue siendo una industria que está a la saga, está a la retaguardia de los procesos? A ver, hay varios aspectos en consideración. Yo podría definir previamente que la arquitectura en su propia esencia tiene una fuerte relación de lugar y contexto. Esa relación de lugar y contexto se ve asociada en un tema de la tradición, la cultura, lo que hay detrás históricamente del proceso de construcción. Y esa arquitectura tiene que generar un arraigo con el lugar, y ese primer arraigo es ambiental y climático. Ese arraigo es entender que hay estaciones, que hay unas temperaturas que varían, que hay humedad en el ambiente, que puede cambiar, que la incidencia del sol y los vientos van a tener un impacto en el edificio. Solo que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, estas valoraciones del entorno y el ambiente se centran más en análisis cuantitativos. Entonces ya no hablamos de una incidencia solar cualitativa, sino de un impacto de radiación solar que puede ser provechoso o puede afectar el edificio. Y en suma, cuando se va enriqueciendo este ejercicio y a la arquitectura y a la construcción le llegan análisis de impacto ambiental, huella de carbono, huella hídrica y otros indicadores de la eficiencia del edificio, la respuesta que se da a eso tiene que ser desde el punto de vista de la tecnología y la innovación. Hay una consigna mundial por generar un mejor entorno construido. Ya estamos a puertas de situaciones de cambio climático que se puede evidenciar en cómo han cambiado los contextos y los entornos naturales. El tema de las lluvias, cuando el verano se atrasa o se pone más caliente, cuando no se sabe si estamos en una estación del año o no, que históricamente habría sucedido. Y en ese escenario hay una creciente, digamos, industria de construcción que está avanzando lentamente, pero ya se dan trazos de ciertas innovaciones y ciertos desempeños que mejoran los materiales, que mejoran los diseños, que mejoran los procesos,
porque a la final van a encontrar también un beneficio en esa construcción sostenible. Y nos vamos sacando un poco el tema de que la construcción sostenible es un tema de alta tecnología y que solo será posible en países muy industrializados, cuando nosotros tenemos aquí una industria propia que se puede unir, que se puede volver más competitiva en la medida en que vayan entendiendo esas condiciones. Por lo tanto, yo veo muy viable ejercicios de construcción sostenible en la medida en que la sociedad los demande, en la medida en que los académicos puedan estar en voluntad, como hacemos en la maestría misma, de formar no solamente docentes, sino profesionales para promover ese tipo de edificaciones, y en la medida en que un gremio organizado como el Colegio de Arquitectos también promueva esas actualizaciones. Lo más importante que podemos encontrar ahora en torno a la construcción sostenible es que no es un tema de arquitectos solamente ni de constructores. También hay que hacer un llamado al Estado, un Estado que promueva unas normativas, que genere incentivos, que pueda apoyar ese desarrollo de la industria de la construcción, porque en la suma, tener edificios y ciudades sostenibles es muy buen negocio también para el Estado, en la gestión de los recursos energéticos, de los recursos hídricos, de los recursos naturales. Y cuando miramos, por ejemplo, otro actor que podría estar ya operando en ese sentido, la banca privada, los financieros, que puedan identificar efectivamente que pues, es sostenible, muy buen negocio, que puedan aportarle a ese tipo de proyectos. De acuerdo. Evidentemente el planeta está avisando ya de que la necesidad que tenemos de replantearnos cómo vivimos, cómo construimos, cómo son nuestras ciudades, requiere de nuevos conocimientos, nuevas experticias. Que el público en general entienda, comprenda que tiene primero derecho a habitar en edificios de alta calidad ambiental, donde se les pueda garantizar eficiencia energética, ahorros, calidad de vida, y en la medida en que las personas y la sociedad puedan entender esto, pues se va a dar una mejor relación entre los constructores, los arquitectos y la sociedad. Alexander, te he escuchado hablar de innovación y en que la innovación intervienen procesos, productos, personas tendientes a, en este caso, a mejorar las condiciones de habitabilidad. ¿Cómo podríamos definir esas condiciones de habitabilidad? ¿Hacia dónde debiéramos tender en los espacios que generamos en las construcciones, las arquitecturas, la ciudad misma? Ese concepto de habitabilidad se puede verificar desde un punto de partida de los factores humanos, digamos. ¿Cuál es la necesidad inicialmente fisiológica, metabólica, psicológica, física que tiene una persona cuando ocupa un espacio? De una condición inicial de cobijo, de protegerse del entorno climático y como tal, hasta encontrar un entorno que sea esencialmente saludable, que se pueda vivir sin tener unas mayores afectaciones digamos, de ese entorno, que pueden derivar en algunos casos incluso a adaptaciones que llevan a la enfermedad. Y una forma de poderse aproximar a ese sentido es percibir que nuestra relación con el entorno es netamente a través de sentidos. Y uno podría identificar que tenemos un sentido como higrotérmico, que nos determina unas condiciones de bienestar y salud por temperatura, en la cual el cuerpo tiene un nivel de adaptación en unos rangos de desempeño que si está frío, que te abrigas, y si está calor, te mejoras un poco la ventilación. Pero cuando el edificio o el entorno no logra hacer esa mediación, hay que hacer inversiones energéticas. Entonces hay mucho calor, aire acondicionado, hay frío, calefacción. El edificio debería ser un mejor mediador entre esa condición extrema y lo que las personas necesitan. Y si nos vamos en esa línea de los sentidos, entonces aprovechar más la luz natural como recurso, que es muy saludable para los ojos, y el uso, digamos, más controlado de la iluminación artificial, excepto en los espacios que tengan carga nocturna.
La calidad acústica de los espacios es una condición que viene asociada con el tema de vivir en ciudades. El ruido es netamente un fenómeno que tiene origen antrópico. Y una de esas afectaciones puede ser, por ejemplo, el tráfico o alguna actividad industrial y demás. Hoy las personas son mucho más sensibles y mucho más exigentes en cuanto a tener espacios más silenciosos o espacios que estén mejor acondicionados a una condición de ruido ambiente y una mejor gestión del sonido. Y otra forma de entender esto en suma sería, digamos, la parte ergonómica, el tema de las dimensiones de los espacios, los muebles que ocupas y todo eso. Cuando tú sumas estos factores, lo puedes volver fenómenos ambientales. Tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos la lluvia, tenemos la luz, tenemos el ruido, tenemos una condición de situaciones que además se entrelazan y que todo esto tendría que estar orientado específicamente a generar la mejor condición para las personas. Si el edificio no lo garantiza, se incrementa el consumo energético y digamos que perdemos todos. Y si ese consumo energético no tiene aún la posibilidad de mejorar la habitabilidad, las personas terminan adaptándose y esa adaptación con el tiempo deriva en afectaciones en la salud. Entonces, un mal edificio se paga con mucha energía y con mala salud. Un buen edificio es ese edificio que equilibra, garantiza eficiencia energética y garantiza bienestar. De acuerdo. Precisamente estamos tendiendo a que eso forme parte de la cultura, digamos, tanto de los arquitectos como de aquellos que están involucrados en la gestión de la ciudad, como el mismo proceso constructivo. Dentro de lo que podríamos decir es nuestro conocimiento más cercano, y apelo ahora a tu propia experiencia académica, porque has estudiado tu carrera de arquitectura en Colombia, tu maestría en Brasil, tu doctorado en Chile. Ahora ya es la segunda oportunidad que estamos recibiéndote como docente en Santa Fe, en Argentina. ¿Cómo ves este momento con referencia a los problemas que estás estudiando, un poco en este subcontinente sudamericano, digamos, en estos recorridos que has hecho? Si pudieras darnos una referencia comparativa, cómo estamos situados y hacia dónde está yendo o hacia dónde debiera tender a ir la enseñanza de nuestras facultades de arquitectura. Bueno, aunque yo hice mi maestría en Brasil, como lo resaltás, y mi doctorado en Chile, el estudio doctoral que yo hice fue justamente responderme esa pregunta: ¿cómo enseñar sostenibilidad en las escuelas latinoamericanas? Y realicé un análisis de currículos, leí más de 600 planes de estudio, desde México hasta la Patagonia, clasificados por país, mirando la integración y demás. Y para el año 2012, que terminé ese análisis, pudimos concluir con mis asesores de la tesis doctoral que la integración era baja de los temas de sostenibilidad, pero que prospectivamente los temas iban a generar más desarrollo, más interés. Eso genera una relación, digamos, de unas tendencias que vienen desde lo macropolítico, vienen de tendencias mundiales que están en la Organización Internacional de Arquitectos, la OIA, en los colegios de arquitectos, en los propios currículos. Hay como una estructura. Y el tema de la sostenibilidad ya no es una moda, ya no es algo que pueda asumirse como electivo, como optativo en una facultad, y progresivamente las facultades se van, digamos, avanzando a fortalecer sus currículos en los temas. ¿Qué dificultades se enfrentan? Enfrentan el tema de tener docentes formados en esa capacidad, sus propios centros de investigación, y por ahí, en algunos países todavía muy desconexos de lo que es la arquitectura como academia y la arquitectura como profesión. ¿Qué he podido encontrar? En mi experiencia en Colombia se ha avanzado mucho en los últimos 10 años.
Y yo he podido participar de ese proceso, generando normativa, generando debate, generando análisis. Hay países como Chile que avanzaron mucho en temas de normativa energética justamente porque su condición de dependencia, de importar hidrocarburos y de tener un clima complejo los ha llevado a ese nivel. En Argentina encuentro que está todavía muy desagregado por regiones y que cada región pueda tener su propio desarrollo, porque no solamente tuve la fantástica oportunidad de conocer la universidad de acá, también conocí la de Mendoza y he estado en la UBA y he podido ver cómo se están integrando los temas, pero resalto que aquí en la Nacional, en la Universidad Nacional del Litoral, hay una conexión muy fuerte con el gremio y que los profesores tienen sus propios estudios, están con el Colegio de Arquitectos y por ahí se pueden ir enriqueciendo más estos procesos y estos debates. Si miramos un panorama, por ejemplo, Brasil lleva una línea de ventaja, tiene posgrados, tiene investigación, pero Brasil es un país muy fuerte en el sur y no tan fuerte en temas de desarrollo en el norte. Y así uno podría hacer un análisis de cada país. Me parece que lo más importante es que no actuar por modelos que sean foráneos, sino por la generación de una masa crítica de pensamiento, de acción, de desarrollo. Y en ese sentido me parece que la apuesta que hace la maestría es muy pertinente y que plantea estos temas, y cuando uno llega a compartir con los estudiantes estos desarrollos encuentra inicialmente mucho interés. No hay que venir a contarles lo importante que es y pasamos directamente del qué de la sostenibilidad al cómo de la sostenibilidad, y eso me parece que es una muy buena forma de verificar o analizar esas proyecciones hacia dónde nos vamos. Yo le auguro un muy buen futuro, por lo menos a esta región y todas sus posibilidades y riquezas concentradas en su entorno ambiental. Sí, esperemos que podamos ir resolviendo poco a poco, pero lo más pronto posible, nuestra relación con el ambiente, porque evidentemente nos está dando señales de esa necesidad, ¿no? De cambiar nuestra cultura de la construcción y del modo de habitar. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias y esperemos, por la invitación. esperemos nuevamente tenerte por aquí. Muchas gracias.